Llegamos al octavo y último de los webinars participativos que estamos desarrollando en esta fase del PIMUS. Y solamente comentarles que digamos que es una primera fase de estos talleres y que pues obviamente tendremos que procesar toda la información. Ya hemos empezado con esa parte y la idea es que en mayo podamos tener otros webinars que vamos a ir desarrollando. Ahí todavía estamos en esto para invitarlos a que participen y que pues ya con bastante de las propuestas que nos han ido entregando y que nos han ido aportando dentro de estos webinars, pues que el PIMUS de los Cabos pues sea realmente participativo, ¿no? Y bueno, ahorita a nombre de Salvador, que ahorita se une a la llamada, les quiero agradecer a todos que están aquí. Y Uciel, unas palabras para iniciar, si nos pudieras dar, por favor. Sí, claro. Bueno, pero ya también Salvador anda por acá. Sí, aquí estoy. Buenos días. Ya, ¿verdad? Oh, gracias. Pues nuevamente agradecerles a todos su participación aquí en los webinars. Como indicó Jesús, pues efectivamente es el último de esta fase. El estudio, el proyecto, el programa sigue en su fase de elaboración, continúa. Desde luego esta parte nos va a permitir pues tomar y captar con el equipo de urbanística pues lo visto con ustedes y pues más adelante los estaremos también convocando. Y bueno, dadas las circunstancias y lo reciente en esta semana, las comunicaciones que se han emitido por parte del gobierno federal y hoy lo publicado por el gobierno estatal, pues bueno, prácticamente estamos en esta misma dinámica de jornada de sana distancia. Entonces, bueno, seguramente las actividades no cambiarán, tendremos un ejercicio virtual a distancia, tenemos que mantenernos de esta manera. Y pues bueno, igual aprovecho en este último webinar también para pues seguir, que continuemos, ¿no?, un poco con la atención a las recomendaciones emitidas y pues bueno, todos a cuidarnos y en la medida posible saldremos lo más rápido posible de la emergencia sanitaria. Pues bueno, adelante y gracias a todos. Gracias, Ciel. Adelante, Salvador. Bueno, pues rápidamente recordarles que tenemos la página de PIMUS Los Cabos, que es una plataforma en la que queremos que nos den la mayor retroalimentación. Tenemos nuestras redes sociales también. Quien nos desee aportar información que no ha subido en estos webinars, pues están las redes sociales. Está nuestro correo de contacto, que sí hemos recibido correos por ahí. Y yo lo que les pediría pues es que sigamos ahí. Ya está la sesión pasada, la tenemos por aquí. Bueno, es esta donde están todos los webinars guardados, participación, y hoy la idea es que también pues en cuanto terminemos pues podamos subir este último webinar para su consulta. Algo que también lo que les quiero comentar, pues si nos pueden apoyar con este tema de participación, quienes no lo han hecho, pueden descargar el PIMUS, el diagnóstico del PIMUS para informarse y darnos retroalimentación, algo más de información. Y por último, este ejercicio que tenemos aquí de problemáticas y estrategias de PIMUS Los Cabos que ustedes pueden ir alimentando para poder, pues obviamente que ustedes también puedan estar participando con nosotros y darnos una retroalimentación sobre cosas que nosotros ya tenemos identificadas, pero que también la gente le gustaría que se retomara de manera espacial, ¿no? Entonces, para no llevarnos más tiempo, ya tenemos 5 minutos ahorita, y la idea es que la presentación sea muy, muy dinámica y la podamos, la podamos desarrollar con todo el tiempo y toda la calma. Pasamos directamente al webinar de seguridad vial. Otra cosa, recordarles que hoy por la tarde, como terminamos el webinar, pues pasaremos a darles información sobre cuándo realizaremos la rifa de la bicicleta, así también como decir quiénes son los que cumplieron con las bases y que pueden participar en ella. Entonces, pues iniciamos el día de hoy con un tema que lo consideramos muy, muy importante, que es la seguridad vial, y la pusimos al final
porque es un tema transversal a todos los demás temas que hemos ido desarrollando. Permítanme. Y al igual que las anteriores sesiones, serán 3 pausas. Realizaremos actividades con el Mentimeter. Por favor, ahí creo que todos hemos participado en algún momento en nuestros webinars, entonces les pido que tengan a la mano su teléfono celular. Quienes no han participado anteriormente en ellos, por favor tengan a la mano su celular y cuando les digamos pueden acceder a la página de menti.com. También quienes deseen hacer comentarios, participar, está el chat o que puedan levantar la mano aquí dentro de la parte de participantes para que podamos nosotros, pues, ahora sí que detenernos en algún punto si es necesario o si se necesita, por ahí iremos contestando a través del chat también. Germaín, ¿se darán constancias de participación? Sí, así es. Ya tenemos por ahí un diseño y la idea es que la próxima semana, una vez que hagamos todo este corte, se les envía a sus correos estas constancias de participación. Entonces, continúo. El contenido es presentación de esto, los planes integrales de movilidad, un tema muy importante actualmente que es la Declaración de Estocolmo y obviamente pues el tema de seguridad vial en general en Los Cabos. Esta perspectiva y algunos ejercicios que realizaremos ahí. El objetivo general de este webinar es construir acciones en conjunto para aumentar la seguridad vial en Los Cabos. Quienes participamos el día de hoy, obviamente está Salvador, está Sofi, quien lleva este tema ahora en este punto de las estrategias, y que la verdad es que es un tema en Los Cabos que requiere muchísima más atención y que la idea es que nosotros vayamos pues con esto que vayamos planteando algunas de las cosas que nosotros hemos detectado y que obviamente pues hará falta terminar de desarrollar. ¿Qué es un PIMUS? Es un instrumento, como ya hemos comentado, que genera alternativas al uso automóvil, promueve viajes no motorizados o en transporte público, impulsa el ordenamiento en transporte de mercancías. Ojo, transversal a todo esto son las acciones de seguridad vial, la seguridad vial del espacio público, de nuestras vialidades. Y bueno, en la elaboración de los planes integrales de movilidad, pues, ¿cómo se elabora un PIMUS? Lo que lo hemos comentado y rápidamente es la organización previa, planeación de los estudios, el diagnóstico, en esta fase que nos encontramos que es la elaboración del plan y que esto da pie a otras 2 fases que son la aprobación y publicación y obviamente el monitoreo y evaluación. Y en el tema de seguridad vial, este tema de monitoreo y evaluación es súper crítico y es fundamental para que este plan de movilidad pues sea exitoso. La visión que tenemos es que los locales y turistas puedan prescindir del automóvil para realizar sus viajes. Además, el sistema de movilidad está adaptado a las condiciones físico-ambientales y a la vocación municipal. Y tenemos que entender que también en esto de la vocación municipal y las condiciones físico-ambientales, el tema de seguridad es muy importante. ¿Cómo hacemos para que los turistas, obviamente, y obviamente quienes habitan Los Cabos, pues puedan hacerlo con una mayor seguridad, ¿no? Que realmente sean recorridos los que son con motivos laborales, pues que sean con una mayor seguridad, pero quienes hacemos o hacen recorridos de manera recreativa, pues puedan disfrutarlo sin estar, digamos, preocupados por un tema de seguridad vial. Ahora bien, hace un mes prácticamente, un poco más de un mes, se llevó a cabo la firma de este acuerdo internacional que es la Declaración de Estocolmo. Muchos de ustedes recordarán que previo a esto hubo una iniciativa internacional que se llamaba el Decenio de la Seguridad Vial. ¿Por qué es importante remarcar este punto? Porque los resultados de ese decenio de la seguridad vial es que no se lograron los objetivos planteados ni se pudieron cumplir las metas que en él se establecieron. Entonces, la Declaración de Estocolmo, básicamente lo que hace es comprometer a los países a reducir en un 50% el número de muertes y lesiones graves en carreteras y obviamente pues las zonas urbanas al 2030 para todos los usuarios en la vía.
que al 2050 se puede establecer una visión cero, que hay una colaboración entre los sectores público, privado, académico, profesional y social, y que aquí es muy importante este instrumento que es el PIMUS, en que haya este tema de colaboración, que haya un tema de cómo los actores, puedan coordinarse y cómo se comprometan a lograr las metas que en este plan se plasmen. Cambio hacia modos de transporte sustentable, parte de los objetivos del PIMUS. Algo muy, muy importante, la atención a niños y niñas cuya primera causa de muerte son los accidentes viales, y que la experiencia nos ha dicho que son de los grupos que, si queremos hacer cambios en los patrones de comportamiento en la seguridad vial y en los patrones de movilidad en las ciudades, es a quienes debemos en este momento empezar a inculcar nuevas medidas, inculcar comportamientos en la vía. O sea, cómo vamos a mejorar un tema de educación vial que durante los 7 webinars anteriores ha sido un tema que ha surgido en diferentes puntos, que debe haber un tema de educación vial hacia todos los usuarios de la vía. También el tema muy importante, y es algo que junto con el INPLAN, de hecho, UCIEL ha sido muy reiterativo al respecto. Un tema muy importante es cómo fortalecemos la capacidad institucional, además de cómo obtenemos recursos para poder lograr los proyectos, las mejoras en la infraestructura y obviamente el tema de transporte público, cómo lo atendemos, ¿no? El tema de la velocidad máxima de 30 kilómetros por hora en zonas donde los usuarios vulnerables se mezclan con los vehículos frecuentemente. ¿Cómo le hacemos desde el plan para hacer cumplir esta velocidad máxima y cómo le hacemos también para que los proyectos, la nueva infraestructura, sea adecuada para estos fines? Entonces, bien, ¿cómo es la seguridad vial en Los Cabos? Y para esto, les pido por favor que vayamos al Mentimeter. Voy a cambiar yo la pantalla. Y aquí están las instrucciones. Por favor, tomen su celular, vayan en su explorador a la página de menti.com e ingresen la clave 918782. Por favor, todos ahí para iniciar con el ejercicio. E incluso ahí en el chat, Sofi se los acaba de poner. www.menti.com 918782. Y entonces, bien, a ver, perdón, porque esto se fue hasta el final. A ver. Permítanme, todavía no iniciamos, se fue, empezó por la última diapositiva. Aquí va la primera pregunta. ¿Has sufrido o presenciado un accidente de tránsito en el último año? No, sí. Somos 33 participantes. Cuando lleguemos a 21, 22, hacemos el cambio a la siguiente pregunta, pero ya llevamos 15 personas. 10 al menos, 12 han presenciado o sufrido algún accidente. 18. 19. 20, llegamos a 21. 20. Bueno, si pueden observar la gráfica, pues la mayor parte de quienes estamos en este webinar hemos presenciado o sufrido algún accidente de tránsito en el último año. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de accidente has sufrido o presenciado? De estos, de estos, tienen ahí 5 opciones. Choque de automóviles, atropellamiento de peatones, colisión con bicicletas, accidente con transporte público. Muy importante que alguien haya respondido eso.
Accidente con transporte de carga, que espero que nadie responda a esa porque son más peligrosos ese tipo de accidentes. Pero es importante esto porque esto nos da una pauta sobre qué aspecto en específico deberíamos de atender. Y esto es muy importante poder entender previo a iniciar a iniciar parte de los ejercicios que estamos planteando aquí. Y de hecho, en nuestra experiencia, cuando estábamos haciendo los trabajos de campo en Los Cabos, de hecho por ahí les vamos a mostrar unos videos que hicimos con dron y que son muy, muy importantes que veamos el comportamiento de los vehículos en la vía. ¿La que sigue, Sofi? Sí, siguiente. Bien, bueno, nadie ha visto atropellamiento de peatones, nadie ha tenido una colisión con bicicletas y nadie bueno, un atropellamiento de peatones ya salió por ahí. Nadie ha sufrido accidente con transporte de carga, lo cual, qué bueno. Pero aún así vemos que los principales actores en un accidente pues siguen siendo los automóviles, ¿no? Respecto a estas afirmaciones, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo están con ellas? Ah, ok. Gracias, Erandi. En Los Cabos es seguro caminar, andar en bicicleta, usar el transporte público, andar en motocicleta, viajar en un taxi o conducir un automóvil. ¿Qué tan en desacuerdo o de acuerdo están? Cinco personas y en Los Cabos es seguro caminar. $11 personas, conducir un automóvil. Y si se fijan, siempre creemos que es más seguro estar desde el punto de vista del manubrio, del volante, ¿no? Interesante que el andar en bicicleta es tal vez lo más inseguro de acuerdo a lo que están mencionando aquí. Pasamos a la siguiente pregunta. Pero interesante cómo el automóvil se considera algo más seguro que andar en bicicleta o incluso que caminar. ¿Cuál considera que es la mayor causa de accidentes en Los Cabos? Ahí tienen para escribir 3 palabras y entonces con esto nos da la pauta también para ver qué es lo que la gente considera que es como el mayor causante de los accidentes en Los Cabos. Adelante, tenemos 1 o 2 minutos para pasar a la siguiente fase. Ignorancia, imprudencia, velocidad, muy interesante. Y ahorita que haya más participantes, empezamos a mencionar algunas. Cuatro personas. 6. Ven cómo va ganando velocidad e imprudencia. Ignorancia son las que más se han repetido. Ignorancia, falta de conocimiento vial, falta de cultura vial, irresponsabilidad, no respetar señalamientos, por ahí aparecen, falta de señalamientos, alta velocidad, altas velocidades, imprudencia, velocidad 17. Cuando llegamos a 22, 23, cambiamos. Imprudencia 20 han respondido, 21. Y si vemos, se repiten más veces imprudencia, falta de cultura vial, velocidad. Y teniendo en cuenta que en Los Cabos, pues, tenemos una carretera que prácticamente atraviesa
los dos centros de población, pues velocidad e imprudencia parecen ser un común denominador, además de falta de cultura vial. Pasamos a la que sigue. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo están con las siguientes afirmaciones? En desacuerdo, la autoridad, y en desacuerdo, la autoridad atiende de manera eficiente los hechos de tránsito, existen esfuerzos por instruir a la población en materia de seguridad vial, obtener una licencia de conducir es complicado, existen acciones suficientes para prevenir accidentes, la carretera transpeninsular debería ser vigilada por autoridades municipales, y la última, considero que el reglamento de tránsito se aplica de manera efectiva. Entonces vemos cómo, por ejemplo, la carretera transpeninsular debería ser vigilada por autoridades municipales, cómo el obtener una licencia de conducir está como entre en desacuerdo y de acuerdo. Considero que el reglamento de tránsito se aplica de manera efectiva. Okay. La autoridad atiende de manera eficiente los hechos de tránsito. Llegamos a 21 y digamos que en lo que más se llegó a, digamos, a estar de acuerdo es en que la carretera transpeninsular debería ser vigilada por autoridades municipales. Entonces, bueno, habiendo llegado 25 participantes en esta fase, yo lo que les pido es que ahorita nos mantengamos en esta pregunta y pasemos a la presentación. La verdad es que todo lo que han respondido nos da mucho sentido y ahorita vamos a esta fase, que es el tema del diagnóstico. Adelante, Sofi. Gracias, Jesús. Hola, buenos días a todos, a todas. Les vamos a presentar unos datos que encontramos en el diagnóstico. Nada más es importante mencionar, antes de empezar, que como bien mencionó Chuy, la transpeninsular está bajo el cargo de la Policía Federal, es de carácter federal. Entonces vamos a dividir los datos de los centros de población, de San Lucas y de San José, y luego los datos que encontramos de la transpeninsular. Los primeros son de los centros de población de San Lucas y San José. Esta información nos la proporcionó la Dirección de Tránsito Municipal. Y encontramos, así también como comparamos con algunos datos de INEGI, de su registro de accidentes de tránsito que se llama el ATUS, y encontramos que del 2012 al 2017 hubieron 6,682 accidentes de tránsito. Esto hace un total de 2.1 accidentes diarios, o prácticamente 2 accidentes diarios, de los cuales la mayoría fueron choques entre vehículos. Como bien se mencionó en la actividad de Mentimeter, la mayoría de los accidentes que ustedes han presenciado o han visto son accidentes entre automóviles. También dentro de los accidentes más registrados en los centros de población destacan los atropellamientos de personas. Las víctimas de estos accidentes del 2012 al 2017 han sido 1,933 más heridas y han fallecido 58 personas. Y el perfil causante de los accidentes en la mayoría de los casos ha sido un hombre y de 20 a 39 años de edad, en el 60% de los casos. Siguiente, Jesús. También en los accidentes que se registraron igual de 2012 a 2017, en el 13% de ellos estuvo presente la ingesta de alcohol y en el 21% no se usó cinturón de seguridad. En cuanto a qué días pasan los accidentes, la mayoría se ubicaron entre semana. Sin embargo, los que sí pasaron en fin de semana, en la mayoría se detectó aliento alcohólico, lo que podría obviamente tener una relación directísima con los accidentes del fin de semana. Analizamos también la normatividad o la ley que se aplica en materia de seguridad vial. Esto también ya lo vimos en el webinar, en el tercero, sobre calidad normativa. Y encontramos que el reglamento de tránsito no está orientado hacia la prevención de accidentes. Además, es ambiguo, tiene muchas atribuciones que los agentes no tienen claras, por lo que muchas veces no se sabe hacia dónde tienen que ir o qué tienen que hacer.
y existe en general una apatía de la población hacia conocer el reglamento o hacia traer una edición del reglamento impresa con ellos. También dentro de la encuesta origen-destino que realizamos en el diagnóstico, encontramos que las personas sienten algo de confianza por la policía de tránsito. Esto es una percepción, podría decir que todavía alcanza a ser positiva, sin embargo no llega a ser completamente un nivel de confianza alto. Digamos. Sí. Elaboramos estos dos mapas con los datos que nos proporcionó la Policía de Tránsito, también con datos de algunas aseguradoras y de la Policía Federal, donde vemos en dónde se han suscitado accidentes de tránsito en Cabo San Lucas y en San José del Cabo. Los puntos azules son, en general, en donde ha habido hechos de tránsito, y las cruces rojas son los nodos donde más suceden estos accidentes. Vemos, bueno, que se concentran justamente sobre la carretera transpeninsular en ambos centros de población. Sin embargo, también están sobre las vialidades principales, acá en la zona de Cangrejos, en la zona del Caribe, en el caso de San Lucas, y bueno, en San José sí lo vemos un poquito más generalizado sobre la carretera transpeninsular. Siguiente. Siguiente. Ahora, en el caso del corredor turístico, que sería el tramo de la carretera transpeninsular separando San José y San Lucas, estos datos nos los proporcionó la Policía Federal. Encontramos que en el 2018 ocurrieron 66 accidentes sobre este tramo, de los cuales hubo 4 personas muertas y 17 personas lesionadas. Esto en 2018, que son los datos más recientes. Hicimos un estudio también de velocidades en ambos centros de población y encontramos que la velocidad máxima dentro de una zona urbana fue de 77 kilómetros por hora. Esto fue en la glorieta de Fonatur. Siguiente. En general del estudio, la velocidad máxima registrada fue de 103 kilómetros por hora, y esto fue cerca del aeropuerto de San José, en su cruce con el Libramiento. Y para comparar estos valores que obtuvimos, en el reglamento de tránsito de carreteras y puentes de jurisdicción federal, que es al que se apega la carretera transpeninsular, se marca que una carretera urbana, que es la clasificación que tendría la transpeninsular dentro de este reglamento, una carretera de este tipo debe de tener un límite de 50 kilómetros por hora, tanto de día como de noche. Y además tenemos unos valores pues estándares internacionales, podemos decir, de posibilidades de sobrevivir según la velocidad del vehículo. Entonces, a 30 kilómetros por hora tenemos una probabilidad del 90%, a 50 kilómetros por hora nuestras probabilidades son iguales de morir o de sobrevivir, y a 60 kilómetros por hora tenemos únicamente 10% de probabilidades de sobrevivir. Entonces, si comparamos con los valores que obtuvimos en la transpeninsular, obviamente la probabilidad de que un peatón sobreviva a un impacto a esa velocidad es muy bajísima. Sí. Siguiente. Bueno, sobre la transpeninsular, aquí en la transpeninsular sí pasan los accidentes en fin de semana, la mayoría. 59% de los que se registraron en 2015 fueron en fin de semana. En 55% de ellos se relacionaron con el exceso de velocidad. Y la mayoría de los accidentes en la transpeninsular son choques entre vehículos, y también figura el atropellamiento. Sigamos. Y bueno, este es un mapa parecido a los otros dos que ya vimos, donde, no sé si se alcanza a ver muy bien, son los accidentes sobre la transpeninsular donde hubo lesionados o donde no hubo. ¿Podemos bajarle un poquito, Chuy? Ah, sí, listo. Gracias. Los verdes son donde no hubo lesionados, los como naranjas son donde sí hubo. Los vemos un poquito cargados hacia los accesos a los centros de población. Hay algunos sin lesionados en medio, en donde están los hoteles. Y pues esta es la situación que nos reporta Policía Federal. También tenemos varios, y de hecho son más accidentes con lesionados ya en la zona urbana de San José. Y eso es bastante interesante, ya que tienen mayor contacto con personas, con peatones y con todo tipo de usuarios.
Sí, de hecho es importante esta reflexión. En este mapa en específico, cómo este tipo de accidentes en los que pues hay una mayor interacción entre, digamos, entre los ciudadanos, entre el peatón y vehículos que siguen considerando que es una, digamos, una vialidad de alta velocidad cuando sabemos que es una sí es una carretera que ha sido absorbida por la mancha urbana y que digamos que las dinámicas pues deben ser de unas velocidades más, digamos, más razonables, justo como lo comentaba Sofía en la anterior diapositiva, pues la velocidad, digamos que de sufrir un accidente o un incidente, ya no se debe decir accidente, sino un incidente vial, es que cómo le hacemos para que los efectos negativos sean menores, ¿no? Porque eso, a final de cuentas, impacta también en un tema tanto de costos, de externalidades de la seguridad vial, como de pues, la probabilidad de sobrevivir, ¿no? Y como mencionábamos, pues es importante tener esto claro. Adelante, Sofía. Ok, gracias, Jesús. Bueno, de todos estos datos nosotros podemos concluir dos cosas que son bastante evidentes. Que existe una alta incidencia de hechos viales en Cabo San Lucas y en San José del Cabo. Y la siguiente. Y que existe una concentración de estos incidentes sobre la carretera transpeninsular. Siguiente. Bueno, vamos a pasar a una actividad que, bueno, Chuy les va a explicar ahorita la dinámica. Voy a abrir unos videos primero. ¿Es así, Sofía? ¿Sofía? Sí, sí, Sí. siguen los videos. Ok, permítanme, nada más para dejarlos abiertos. Ya están aquí abiertos, nada más necesito... a ver, a ver, más permítanme. Aquí está. Y... Bueno, ¿por qué queremos mostrarles esto? Ya en alguna sesión les habíamos mostrado cómo funcionaba. Esta es la intersección, mejor conocida como la delegación, que es la delegación en Cabo San Lucas. Y este video fue tomado en febrero del año pasado. Cosas que nos gusta, ¿por qué mostramos esto? Porque el comportamiento vial es mejor observado desde arriba, cómo se mueven los vehículos, cómo se mueven los peatones y cómo lo cruzan. Y entonces yo les quiero pedir que observen, no sé si ven mi mouse, y observen al peatón que viene cruzando justo en este punto, en la intersección arriba a la derecha. Pasa un camión revolvedor, un vehículo, y el peatón hace este cruce en diagonal porque no hay banqueta antes de esto y no hay digamos, no hay un cruce, no hay un señalamiento que indique que no hay, que la vuelta derecha continua se tiene que hacer con precaución. No hay, digamos, no hay una menor dimensión en esa vuelta derecha para reducir, no hay elementos que reduzcan la velocidad. Y entonces el peatón también busca, por ejemplo, el que está cruzando justo en la parte inferior, está buscando las islas para poder protegerse de los vehículos. ¿Vieron cómo hizo el cruce en diagonal? Llegó aquí a la isla del camellón, tomó el camellón de la lateral y ahora sí cruzó justo a esta isleta y tiene que volver a hacer otro cruce para poder llegar a la siguiente intersección. Este es el primero. El que sigue, esta intersección es Estrella en Leona Vicario, si no me equivoco, hacia el norte, hacia Villas del Sol. No recuerdo ahorita el nombre. Es hacia el norte. Hacia Mesa Colorada. Eso, Mesa Colorada. Gracias. Si se pueden fijar, cómo, digamos, aquí está una bodega horrera, justo del lado izquierdo, superior izquierdo, cómo hay peatones, cómo no hay señalamiento en la continuación de esta calle Estrella.
y cómo se dan vueltas a la derecha. En este caso está el semáforo en verde y hay este cruce, pero no hay mucho el tema, lo que mencionaba Salvador en la anterior sesión, las vueltas en U que se dan mucho en Los Cabos y que suelen ser peligrosas para los peatones, porque muchas veces venimos cuidando no al peatón, sino a los vehículos que vienen por esa vialidad. Vemos el comportamiento de las motos que rebasan en cuanto se ponen verdes sin respetar, digamos, el espacio que deben de conservar como un vehículo. Entonces, por eso es interesante estos ejercicios en los que vemos cómo hay ciertos patrones que debemos de corregir o de sancionar. En esta misma imagen, bueno, perdón, me regreso rápidamente al final del anterior, vemos cómo no hay una señal, no hay una línea de alto, no hay un cruce peatonal y entonces los vehículos llegan justo hasta donde les permite ver el semáforo. Entonces no hay un espacio de resguardo al peatón, no hay un lugar de resguardo a la bici o a la moto y entonces esto genera, digamos, un problema de seguridad vial. Tenemos también los que se estacionan en la banqueta y entonces el peatón tiene que bajarse al arroyo vehicular. La que sigue es la glorieta de Fonatur, justo ahí en San José, a la entrada de San José viniendo de San Lucas o entrando también del Libramiento. Y vemos cómo hay pasos peatonales, hay ciertas consideraciones. Y entonces podemos ver cómo justo aquí donde está el Chedraui, es la parte, en esta toma que termina es la parte superior izquierda. En la parte inferior izquierda de la pantalla está la comercial. Y cómo se incorporan varios vehículos a una alta velocidad. Perdón la vuelta del dron, pero para poder ver mejor. Y vemos cómo algo interesante de Los Cabos es que se respeta el 1 y 1 en muchas de las vialidades. Y eso es algo de reconocer. Y que muchas veces, digamos que los habitantes no reconocen como una buena práctica. Obviamente esta intersección pues tiene un flujo muy alto de vehículos y lo que se prioriza en este tipo de diseños es el vehículo sobre el peatón. Hay cruces peatonales marcados, pero no hay, digamos, no hay las condiciones para que un peatón lo pueda hacer de manera segura. Y la última, esta intersección que la conocen como la Y, que es la entrada a la zona centro viniendo del aeropuerto hacia San José del Cabo, recientemente intervenida, pues vemos cómo hay gente en las fotos están sobre la calle. Ok, bueno, ahorita respondemos ahí algunas de las preguntas que están poniendo en el chat o de las observaciones, pero esta intersección es muy interesante, cómo está la vuelta en U. De hecho, lo interesante es que podemos ver las huellas de los recorridos que hacen los vehículos y vemos cómo hay mucho espacio que pudo haber sido utilizado para ampliar los camellones, ampliar las banquetas. Vemos esta interacción, si pueden ver aquí, cómo la vuelta en U y cómo se va incorporando este vehículo blanco. Y si no reduce la velocidad del vehículo blanco, pues prácticamente tenemos un accidente ahí. De hecho, a mí, en esta intersección, cuando estábamos realizando los aforos en el turno de la mañana, me tocó presenciar un accidente porque lo que suelen hacer los vehículos o los conductores en este punto es que se paran justo. ¿Ven todos mi mouse? ¿Hola? Sí. Sí, ¿se ve el mouse? Sí, se ve. Gracias. Gracias. Justo donde tengo mi mouse, los vehículos se detienen en espera de que, aun cuando está en luz verde este sentido, no pasen vehículos. Entonces, al momento de que se pone en verde y no hay vehículo, los que estaban aquí esperando que tienen el semáforo en rojo, arrancan. Ese fue el motivo del accidente que me tocó presenciar en este punto, estando yo parado justo en esta parte del camellón. Y lo que mucha gente que llegaron ahí, pues curiosos, es que me comentaron que al menos había un accidente de ese tipo al día o a la semana, tenía que haber un accidente de ese tipo.
Entonces, vemos cómo el tema de seguridad vial está, en este caso, hay varias cosas. La primera es el tema de normatividad, el tema del diseño de la vía, el tema de regular la velocidad, que justo es lo que han estado comentando en el chat, el tema de cómo no estamos aplicando medidas para regularla. Y entonces, esto nos da pie a que podamos pues a plantear estrategias y acciones muy puntuales para ver cómo, digamos, cómo hacemos pues para atenderlas. Obviamente teniendo en cuenta que la transpeninsular es una vialidad de jurisdicción federal. Anécdota también respecto a la transpeninsular y en un tema de seguridad es que en aquel momento, la última reunión que tuvimos con el que era comisionado pues era ya la Guardia Nacional o todavía era Policía Federal, nos comentó que él llevaba prácticamente un mes en Los Cabos y no se había enterado que era un tramo de su jurisdicción, hasta que le llamó mucho la atención justo ese tema, de que se percató que era jurisdicción federal y entonces puso a revisar y dice, en palabras de él fue, yo todo el tiempo que he estado aquí, creí que era municipal y veía que no hacía nada. Después me di cuenta que era de mi jurisdicción, pero sigo insistiendo, es un tramo que está prácticamente absorbido por la mancha urbana y por qué no se municipaliza. Y lo que sucedió al final de cuentas con este accidente que me tocó presenciar ahí es que pasaron patrullas de tránsito y pues no pueden hacer nada. No hay registros vaya, hay un subregistro de muchos de los accidentes, tanto en jurisdicción municipal como en jurisdicción, jurisdicción federal, porque no existe digamos, esa medición. Entonces, lo dejo aquí y pasamos a la siguiente fase. Y agradecerles a todos los que han estado haciendo comentarios en el chat, porque todo esto lo estamos documentando. Bien, ahora nos dividiremos en equipos y todos los que han estado participando con nosotros en los ejercicios anteriores, pues ya saben más o menos cómo funciona esto y cómo podemos empezar a rayar. Entonces, nos dividiremos en equipos. Habrá gente de urbanística en un equipo y en otro, con la idea de poder ir plasmando sus respectivas, digamos, acciones que planteemos para mejorar esa intersección. Entonces, hago la sección de grupos y nos dividimos. Habemos 31, vamos a pasar a, así, crear sesiones. Un equipo, Sofi, tú tomas Cabo San Lucas y yo tomo San José, ¿va? Sí, de acuerdo. Gracias. Está Sofi.
Y entonces voy a... Listo. Ya estamos todos, estamos regresando. Y bueno, pasamos a la siguiente sección. Adelante, Sofi. Ok, gracias. Bueno, ¿cuáles han sido algunas de las acciones que han hecho en otras ciudades para aumentar la seguridad vial? Tenemos, por ejemplo, el caso del PIMUS de La Paz, que también ya lo revisamos en webinars anteriores. Ellos están proponiendo en su estrategia de seguridad vial que los ciudadanos sean los encargados de inspeccionar elementos en la ciudad que generen o que puedan generar accidentes, como cruces peligrosos, señalización en mal estado y todo ese tipo de elementos. También propone crear un observatorio ciudadano donde haya agentes de grupos sociales, grupos del gobierno, de a lo mejor académicos, de diferentes pues sí, colectivos, para vigilar también esta situación de la seguridad vial y reportar de alguna manera las situaciones. Y finalmente también proponen educación vial por grupos de usuarios, donde ellos enfatizan en los adultos mayores y los niños y las niñas. Siguiente. Tenemos también esta, pues es una nota de un periódico que nos enviaron, de que en Mérida la seguridad vial ya se está impartiendo como una materia con valor curricular en las escuelas. Esto es para niños y niñas y jóvenes de hasta nivel secundaria, desde preescolar hasta secundaria. Es parte de una reforma que se hizo a la Ley de Educación y a la Ley de Tránsito de Mérida, de Yucatán, perdón, y con esto se busca contribuir al objetivo global de reducir un 50% los incidentes al año 2020, o sea, a este año. Esta reforma se hizo desde hace 2 años. Aquí valdría la pena comprobar si realmente llegaron al objetivo o han llegado. Siguiente. Tenemos también algunos operativos que se han realizado a nivel federal. Este es por parte de la Policía Federal, que se llama el operativo Carrusel, que bueno, en un primer momento se ha realizado en fines de semana largos o en épocas vacacionales. Y se trata de colocarse en carreteras federales. Hay diferentes patrullas de la Policía Federal y van conduciendo a una velocidad pues permitida, y de esta manera se hace como una fila detrás de los policías y lleva a los vehículos a esa misma velocidad. Es un operativo para el control de la velocidad y la prevención de accidentes. Sí, de hecho, creo que todos nos ha tocado en algún momento ir detrás de una patrulla de la Policía Federal, ahora Gendarmería, cuando salimos por carretera. Y en el caso de Los Cabos, sí se aplica este operativo en el tramo entre Cabo San Lucas y San José. Pero al igual como se ha mencionado en el chat, en otras intervenciones, pues sí es importante que pudiéramos aplicar este tipo de, digamos, no este tipo del carrusel, pero sí aplicar un tema de cámaras y radares para poder infraccionar sin la necesidad de tener a la gente de la Policía Federal haciendo este tipo de operativos constantemente. Este incluso se aplica entre semana porque hay, digamos, hay un flujo más constante y las velocidades pueden aumentar. Perdón, ¿las cámaras que están ahorita no funcionan? Eso no te pudiera yo responder ahorita, la verdad, porque yo que recuerde, no había más que las que mencionaron en el chat, estas que estaban ahí en el TESAL, y no sé si estén funcionando, pero lo interesante de si están funcionando o no es que realmente estén ligadas a una sanción, justo lo que sucedía aquí en la Ciudad de México. Exacto. Con las fotomultas, de que ¿cómo decirlo? Que realmente hubiera una sanción. Se aplique, exacto. Exacto. Que nos dé miedo. O Jesús, sea, sí. cuando se solicitó la información al módulo C2 de tránsito municipal, pues en sí, una de las cosas que solicitaron, no sé si te acuerdas, fue la temporalización de los semáforos y el funcionamiento de las cámaras por motivos de seguridad. No nos quisieron aportar esa información. O sea, sí fue solicitada, pero no nos la proporcionaron.
Sí, y en ese tiempo, digamos, funcionaban las cámaras, pero ahorita, o sea, no te sabría decir si en este momento mismo están funcionando y si realmente, pues como no hubo esa información, si hay sanciones al respecto, ¿sabes? Entonces, algo que dijimos justo al inicio de la presentación y de las anteriores presentaciones es el tema de para que el PIMUS sea exitoso en todas sus, digamos, en todos los temas o en todas las estrategias que se planteen, es que estas sean medibles. Entonces, ahorita partimos de la base, incluso algo curioso es que la información más completa o más relevante que tuvimos fue surtida por parte del INPLAN, no por parte de la Dirección de Tránsito. Y la Policía Federal nos surtió nada más sobre, obviamente sobre la transpeninsular en ciertos, los accidentes que tienen, pero sin mucho detalle. Y algo que en la experiencia nos ha dado esto es que hay un tema en general en todo el país sobre cómo se surte información al INEGI, porque es a quien se le debe reportar todos los accidentes de tránsito y es un tema en que a final de cuentas termina habiendo vacíos de información. Pero al contrario, gracias por este comentario que nos haces para poder, digamos, dar pauta a qué es lo que estamos, precisamente qué es lo que queremos plantear como estrategia en el PIMUS. Pero, perdón, Adelante. Sí. las fotomultas, ¿quién las tiene que hacer? O sea, Tránsito. o ¿cómo O sea, la propuesta, cómo tiene que ir hacia ellos? a ver, ¿me vuelves a repetir esa parte? Octavio. Perdón, sí, Sí. como medida de propuesta, ¿no? Ajá. Que ya funcionen. Por ejemplo, hay una cámara en la transpeninsular, en medio de la transpeninsular, y pues no funciona porque, bueno, no me ha llegado a mi multa y sí me pasé un poquito cuando pasé por ahí, ¿no? Pero... Sí, no, mira, es que eso vamos. O sea, la transpeninsular, la jurisdicción es de gobierno federal, es decir, quien te tendría que entregar la multa es Gendarmería, bueno, lo que era la Policía Federal, ahora Gendarmería, porque es un tramo de jurisdicción federal. Si digamos que hubiera un tema de aplicar una fotomulta, por ejemplo, Lázaro Cárdenas entrando ahí a Cabo San Lucas o en Boulevard Mijares entrando al centro de San José o en Forjadores, que son tramos municipales, el municipio, si tuviera cámaras ahí, es quien te debería de hacer llegar la sanción. Justo lo que comentan Magda y Alma en el chat es que es complicado, en el caso de Los Cabos, aplicar ese tipo de sanciones porque muchos de los vehículos no tienen placas o tienen otro tipo de permisos. A final de cuentas, cuando tienen permisos y se pudiera identificar con la cámara eso, pues sí se aplicaría, pero es complicado y es complejo, la verdad. Pero, digamos, en jurisdicciones transpeninsular, ahorita quien te tendría que entregar una sanción es Gendarmería. En el caso de vialidades de carácter municipal, lo haría la Dirección de Tránsito. Y pasamos rápido, perdón, Sofi, que ya me alargué con esto. No te preocupes. Gracias. Pasamos rápido. Las siguientes dos acciones son, bueno, esta es más de diseño, no tanto operativa. Aumentar la seguridad de una vialidad a través del diseño, como en este caso de la autopista de Richmond en Estados Unidos, donde se incluyeron otros modos de transporte. Se incluyó un carril exclusivo de BRT, que es también una propuesta que nos han pedido en webinars anteriores. Y con esto se busca, pues, justamente la prevención de accidentes y reducir el volumen de tránsito vehicular. Siguiente. Y ya otra medida que es un poco más como de campaña. Esta fue una actividad que se hizo en Suecia, donde se grabó a las personas en una vialidad. Aquellas que pasaron el límite de velocidad tuvieron que pagar una multa y las que no lo pasaron ganaron al final el acumulado de la multa. Y con este experimento se mantuvo una velocidad promedio de 25 kilómetros por hora. Es también una actividad interesante que podría hacerse en algunos días, en algunas calles. Siguiente. Vamos a pasar a otra actividad del Mentimeter. Ya es una actividad de cierre, actividad como de retroalimentación de todo esto. Entonces, bueno, ya estamos todos en el Menti, en nuestro celular.
y califique estas propuestas hechas en webinars anteriores. No Que, se pues, ve todavía el mentín. ¿no se ve? Ah, discúlpenme. Gracias por advertirme esto. Listo, ¿se ve? Ya. Califica estas propuestas hechas en webinars anteriores. Calle completa en la Transpeninsular. Ojo, sabemos que es jurisdicción federal, pero no nos, digamos, en este momento, planteemos el que pudiéramos transformar la Transpeninsular, no en una carretera urbana, sino en un bulevar, en una calle que, como se llaman ahora, calles completas que tengan para todos los modos de movilidad estas opciones. Un tema de aplicar educación vial, escuela para adultos y operadores de transporte público. Tema de señalamientos, muy importante, que seguramente con Sofi, quienes estuvieron en el grupo en el equipo de Cabo San Lucas, pues fue algo que plantearon en los diseños para aumentar la seguridad, ¿no? Las zonas 30 de calles peatonales, un tema de infraestructura peatonal y ciclista y ajuste y aplicación de la ley. Entonces, nos gustaría saber qué opinan, cómo las calificarían, cuál es la prioridad y que cumplan con la visión del PIMUS. Ya hay 2 personas que han votado, que consideran que tienen más prioridad, señalamientos, una mayor prioridad, y una que ayuda más a ajuste y aplicación de la ley. Están... Si alguien tiene problemas en cómo está votando, avísenos para... Por si hay, creo que... Sí, sí creo que había algún problema con los que votaron primero. Ven cómo la calle completa y señalamiento es un tema prioritario y cómo el de señalamientos abona al cumplimiento de la visión. El ajuste y aplicación de la ley, cómo abona al cumplimiento de la visión del PIMUS. Zonas 30 y calles peatonales, pues es de una alta prioridad, pero no abona tanto al cumplimiento de la visión del PIMUS como sí es el ajuste y aplicación de la ley. El tema de señalamientos me parece que es súper clave y en muchas ciudades, si hiciéramos esta pregunta, seguramente sería una de las primeras. Es muy, muy interesante este ejercicio. 13 personas han votado. Hay 28 personas en el webinar, entonces cuando lleguemos a 20, wow, ya ajuste de aplicación de la ley ya es una prioridad. Alma nos pregunta, ¿me podrían explicar un poco más de la primera, de calle completa en la Transpeninsular? Sí, es un rediseño de la Transpeninsular. Actualmente es una vialidad, es una carretera en la cual, pues básicamente es llevar los vehículos del punto A al B. Sin embargo, la Transpeninsular en Los Cabos es una vialidad que articula San José y San Lucas. Las articula porque todas las vialidades llegan a ellas. Llegan a la Transpeninsular y no hay las condiciones de, digamos, no hay banquetas, hay algunas paradas de transporte público, no hay un carril específico para transporte, no hay ciclovías. En algunos puntos es súper complejo, digamos, si pensamos en calles laterales, no hay calles laterales, salvo en algunos puntos muy específicos. No hay cruces peatonales. Hay algunos, pero son peligrosos y entonces por eso se colocan puentes peatonales. Hay 17 personas que han votado. No sé si esto responde a tu pregunta, Alma. Súper. Entonces, sí, por eso es importante estos proyectos que se han planteado en los anteriores webinars, como estos, digamos, que abonan al tema de seguridad vial. Cómo estos abonan al cumplimiento de la visión del PIMUS, que justo lo que comentábamos al inicio, y cuáles de estos proyectos deben ser una prioridad. Ajuste y aplicación de la ley ya fue el número 1 en cuanto a prioridad, y el 5 en infraestructura peatonal y ciclista subió en el punto de cumplimiento de visión del PIMUS. 17 personas, nadie más. Pasamos a la siguiente pregunta. De estas acciones que mostramos en la pregunta anterior y todas las que hemos mostrado anteriormente, ¿qué otras acciones creen que se van a implementar en Los Cabos? Esto en materia de seguridad vial. ¿Qué acciones consideran ustedes? Y esta es pregunta abierta para que puedan redactarla en su teléfono.
Eh, Marcelino Sotelo, sí. De hecho, el INPLAN nos compartió este programa de anteproyectos llamado Intersecciones de Pacificación e Imagen Urbana de la Transpeninsular. Ya lo tenemos. Sí lo hemos estudiado. Y algo interesante es que nosotros queremos pues tomar varios de estos proyectos para poderlos aplicar dentro del plan en el tema de acciones. Obviamente lo que queremos no es que sean todas acciones enfocadas al automóvil, sino que sean acciones para todos los modos de transporte y dándole prioridad a algo que mencionábamos en el webinar de movilidad no motorizada, en el tema de ciclistas y peatones, es que son los que menos, digamos, son al tipo de infraestructura a la que menos inversión se le da. Entonces queremos que esto sea más balanceado. Pero sí, ya tenemos ese programa de anteproyectos que nos pareció muy, muy interesante y lo hemos revisado. Muchas gracias por comentarlo aquí en el chat. Entonces, las primeras acciones que plantean aquí es crear o actualizar la ley de movilidad y aplicarla, sin duda, solamente que consideramos que muy posiblemente lo que sucedió es que se enfocó más en el tema de plataformas y no en un tema, digamos, no se vieron más temas como el tema de seguridad vial, ¿no? Cámaras de vigilancia, iluminación y alumbrado público, súper importante en un tema de seguridad vial, tanto para peatones, ciclistas, obviamente los conductores de los vehículos motorizados, es muy importante la iluminación, las cámaras de vigilancia también. Establecer mecanismos para el financiamiento de la movilidad, súper importante. ¿Cómo vamos a pagar todas estas acciones de mejoras, no? ¿De dónde sale el dinero? Aplicar los reglamentos y mejorar la calidad para peatones, muy importante. Sanciones, actualización de la ley de movilidad, diseño universal, tomar acciones para llevarlas a cabo. Semáforos peatonales, fases semafóricas para peatones, ordenar carriles y cruces peatonales, ampliar sanciones en la ley para excesos de velocidad y ordenar la velocidad para estructura vial en base a su jerarquía. De acuerdísimo con eso. Incluir la parte ambiental, eso sumaría manos e ideas para el rediseño de las calles, avenidas, glorietas, que el INPLAN ponga sus propias cámaras en puntos clave para un mejor estudio de las futuras propuestas. Esta es algo interesante, pero hay algo que hicimos, experiencia de hace unos días, que concluimos el plan de movilidad de Celaya, es que justo en las estrategias y acciones que planteamos hacia el final es de las acciones que generamos, ¿qué información adicional se genera? Obviamente el INPLAN es súper crucial en esas tareas porque es quien debería articular el tema de información geográfica, que ya lo hace, y es un punto medular ahí, muy, muy importante eso que menciona ahí, actualizar la ley de movilidad, mayor vigilancia por las autoridades, de nada sirve normatividad actualizada que no se aplica, de acuerdísimo con eso. Explotar la posibilidad de un reglamento municipal de movilidad urbana que integre y actualice temáticas ahora desagregadas, muy de acuerdo, sobre todo, por ejemplo, la relación de movilidad con desarrollo urbano, que o sea, ¿cómo le hacemos para justo esto que comentaban en este comentario de la jerarquía vial? ¿Cómo le hacemos para eso? Fotomultas, educación vial, banquetas amplias, muy importante en temas de seguridad. ¿Alguien más que quiera que quiera poner aquí sus comentarios? Si no, pasamos a la que sigue ya para concluir. Y alinear acciones de los 3 órdenes de gobierno para que se hagan proyectos integrales, no de manera individual y dispersa. Caso concreto, la SEDATU debe tomar en cuenta la experiencia de los actores que se encuentran en el entorno de la ciudad. Sí, justo eso surgió en nuestra última visita que tuvimos reuniones con los diferentes actores municipales. Es un tema importante a integrar. Fotomultas en corredor turístico, señalización constante en calles, carriles y cruces. Sí, es muy importante. Entonces pasamos a la siguiente pregunta, ya para concluir. Ahora que conoces las acciones del PIMUS, ¿cuáles considera que son las metas a alcanzar? Justo les dimos varios datos en el diagnóstico y ustedes, metas que creen que debemos alcanzar con este PIMUS. A lo mejor ahorita no cuantificables, que siempre es el objeto de una meta, el ponerle un número, pero sí que nos pudieran decir qué es lo que quisiéramos alcanzar en materia de seguridad vial con este Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable para Los Cabos.
Bueno, también, o sea, y metas también, digo, la idea es que sea de seguridad vial, pero si alguien considera ahorita que hay algo más que debiéramos de incorporar, en general en el PIMUS, pues también adelante es parte de esto. Diversificar los tipos de movilidad es justo prácticamente en todos los webinars surgió un tema de intermodalidad. ¿Cómo le hacemos para que el que usa el automóvil, pero pudiera usar su bicicleta de su casa a una parada de transporte público y de ahí moverse a su lugar de trabajo, lo pueda hacer de manera segura, confortable y que en una relación, obviamente siempre el por qué prefieres el vehículo particular sobre el transporte público es un tema de velocidad y tiempo, además de confort, pero ¿cómo le hacemos para que también pues pueda haber este tema de diversificar los tipos de movilidad? Si yo puedo seleccionar otro viaje, aunque me lleve unos 10 o 15 minutos más, pero sé que voy a gastar menos o lo voy a hacer de manera más saludable, lo puedo hacer. Pasar de la planeación y diagnóstico a las acciones concretas de implementación de parte de las instancias involucradas. Muy importante. Y algo interesante que luego suele faltar en los planes de movilidad es que se plantean acciones y estrategias muy bonitas, pero nunca les ponemos nombre y apellido, ¿no? Nunca les decimos de quién es responsabilidad aplicar cierta estrategia, quién es el responsable principal y quiénes son sus coautores o quiénes son sus corresponsables. Muy importante. Disminuir accidentes, tener más opciones de movilidad segura y sustentable, de acuerdo. Reducción de accidentes viales y muertes, que los peatones se sientan más seguros. Que se empiecen a aplicar el plan y se respete pese a los cambios de gobierno. Esta es importantísima también porque puedes tener un primer trienio donde aplicas las acciones en el corto plazo, pero ¿qué pasa en las siguientes fases del plan, ¿no? Y aquí es muy importante lo que hace el INPLAN como un organismo desconcentrado o descentralizado. ¿Es desconcentrado, Uciel? Descentralizado. Descentralizado, perdón, sí. Y aquí es muy importante porque es parte de esa independencia que tiene el instituto para poderle dar seguimiento en el tiempo a las acciones que se planteen. Bajar la movilidad motorizada, mayor educación vial, importantísimo. Y muy difícil de hacer de bajar la movilidad motorizada. Sin embargo, como si creamos opciones, podemos ir, digamos, lo importante, a mi parecer, en este momento, igual es una opinión personal, pero es que no aumente. ¿Cómo le hacemos para mantener esos viajes motorizados? Y cómo si damos más opciones, pues podemos irlos reduciendo, ¿no? Eso creo que es como la primera fase. Siendo muy realistas, es cómo le hacemos para que no aumenten. Y después, ¿cómo le hacemos para ir aumentando los viajes de otro tipo? Sobre todo los no motorizados. Reducir accidentes, reducir el tiempo modal del peatón, ampliar la percepción de seguridad, lograr un plan congruente con las necesidades de nuestro municipio, súper importante, que sean congruentes, que estén con el contexto municipal. Betty nos pone en el chat, ampliar el número de acciones y los recursos invertidos anualmente en seguridad en la movilidad. De acuerdísimo. Justo lo que mencionábamos en el webinar del lunes es que debemos de ampliar los recursos para modos no motorizados. Ampliar la movilidad no motorizada, gestión coordinada entre los 3 órdenes de gobierno de transpeninsular, de acuerdo, muy de acuerdo con esa. Reducir el uso del automóvil, por ende reducir el número de accidentes entre estos, aumentar la movilidad peatonal y en vehículos no motorizados, actualizar la ley de movilidad que se enfoque en la antemovilidad, lograr confort en viajes a pie, una movilidad integral que incluya peatones, ciclistas, vehículos de todo tipo, personas con discapacidad, aprender del COVID, muy importante, aprender del COVID-19, incluir protocolos, sobre todo para transporte público, que mejoren, o sea, que los protocolos sean más estandarizados, tener un buen transporte público para motivar a utilizar este medio, establecer las formas de evaluación al plan. Este es importante y es algo que es un apartado específico del plan, que va a ir ahí, o sea, la periodicidad. Y algo muy importante es que cuando se plantean periodos para los planes de movilidad, y es una pregunta muy recurrente que nos hacen es, ¿cada cuánto se actualiza un plan de movilidad? En México, si recordamos, incluso los planes de movilidad no figuran pues sí figuran, pero no de manera tan específica en todo este sistema de gobernanza que tenemos. Sin embargo, una recomendación que personal siempre que hacemos es cuando establecemos los periodos de las acciones en el corto, mediano y largo plazo, pero, por ejemplo, en Brasil la legislación
te obliga a que cada 10 años actualices un plan de movilidad. No obstante, y en la experiencia en general nos dice que a los 5 años debería haber una revisión, por ejemplo, de la encuesta origen-destino. ¿Por qué? Porque en 5 años, con los nuevos desarrollos, el establecimiento de una tienda comercial o otros puntos de atracción de viajes o de generación de viajes, lo que sucede es que hay cambios en los comportamientos de la movilidad. Entonces, si al menos cada 5 años podemos hacer una revisión, una actualización de esta encuesta origen-destino y ciertos estudios muy particulares, si vemos cómo ha habido cambios y evolución, podemos plantear nuevas estrategias o medidas a este plan o continuar con cómo se han ido llevando a cabo. Llegamos a la 1:30, que es la hora y media justo que dura esta webinar, y nada más les dejaría esta última pregunta que fue la primera que salió. ¿Qué les pareció esta serie de webinars? No nomás este en específico, pero esperamos su retroalimentación aquí en el Menti y agradecerles mucho su participación. Quienes estuvieron en en específico, agradecerles mucho su atención, su puntualidad, su asistencia, obviamente sus intervenciones y todo lo que han estado generando, porque la verdad esto nos va a dar mucho pie al tema de acción y estrategias y pasaremos a una siguiente fase de participación. Gracias, Uciel, Betty, el equipo del Implan que han estado aquí, que han hecho difusión también por su parte, para que mucha gente esté presente aquí. Entonces, te cedo la palabra, Uciel. Sí, pues igual, como comentábamos, no se termina aquí la elaboración del PIMUS, continúa. Efectivamente, coincido contigo que al no ser un instrumento legal de planeación, pero sí, efectivamente puede concretarse, implementarse, en eso sí, en toda seguridad. Entonces, pues bueno, les vamos a mantener informados junto con Urbanística, nos va a apoyar mucho en esta parte de mantener actualizada la página, los medios de difusión que hemos mantenido, para, sobre todo la parte de procesamiento, ¿no? Que viene, qué resultó de estos webinars, talleres, y les daremos a conocer la fase siguiente para que también podamos, veremos cuáles son las formas adecuadas para continuar con la participación, pero sobre todo con la elaboración del PIMUS. Entonces, digamos, hacemos una pausa con ustedes en cuanto a participación, pero no en cuanto a comunicación y no en cuanto a informarles cómo va todo el PIMUS. Entonces, agradecerles y nos encontramos pronto nuevamente. Gracias a todos. Y Salvador, por ahí unas palabras. No, ya regresé, disculpen, tuve que salir un momentito, pero muchísimas gracias a todos por la participación y colaboración, y nos nos vemos por este medio muy pronto. Les tendremos informados. Muy bien. Pues muchas gracias a todos y sigan nuestras redes, ahí les mantendremos al tanto sobre la rifa de la bicicleta, les pondremos ya fecha. Erandi no pudo contestar el Menti. Bueno, si nos puedes comentar aquí en el chat, estaría genial. Y bueno, recordarles que todos los webinars están guardados en la página de pimusloscabos.mx. Quienes quieran revisar algún otro tema, está el diagnóstico y los mantendremos al tanto y al pendiente a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Iremos subiendo algunas imágenes del tema de movilidad en Los Cabos. Pues muchas gracias a todos los que participaron aquí y seguimos en contacto. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Buen fin de semana. Adiós. Bye. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.